Gracias amigas y amigos. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Buenos días todavía por unos minutos. Saludo al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima. Le agradezco mucho sus palabras, señor gobernador. A su esposa, la señora Almadelia Arreola también. Al doctor Philippe Lamy, representante en México de la Organización Mundial de la Salud. Al diputado Arturo García, presidente del Congreso del Estado, y al magistrado Rafael García Rincón, presidente del Poder Judicial del Estado, al licenciado Virgilio Mendoza, presidente municipal de Manzanillo, al general Jorge Cusberto Gómez, comandante de la 20ª Zona Militar, al almirante Jaime Mejía, comandante de la 6ª Región Naval, a todas las directoras, a los directores y presidentes de organismos y fundaciones dedicados a la prevención y atención de las adicciones, a todas y a todos los que laboran con una gran conciencia y solidaridad en todos los centros Nueva Vida del país. Muchísimo gusto y muchas gracias por todo lo que hacen. A todos los invitados especiales, amigas y amigos, me da gusto saludarles. Es muy grato estar nuevamente en Manzanillo en este día con un propósito doble. Por una parte, acompañarlos efectivamente en el arranque de este encuentro nacional de Centros Nueva Vida, que es fundamental el intercambio de experiencias y desde luego una capacitación mucho más adecuada a quienes operan precisamente en los centros Nueva Vida en el país, y también estar en la presentación de la encuesta nacional de adicciones, que como ha dicho el secretario de Salud, estará a disposición de todos los interesados a partir de esta presentación. Le agradezco mucho a la doctora Medina Mora por todo el esfuerzo que realiza al frente de las instituciones vinculadas a la salud y sobre todo por su participación precisamente en el éxito, pienso yo, de este esfuerzo de investigación que culmina con la encuesta nacional de adicciones. He dicho, amigas y amigos, y lo reitero, que las adicciones son la esclavitud del siglo XXI, particularmente entre los niños y los jóvenes. Se enganchan, se encadenan desde muy temprana edad y esta esclavitud los acompaña en la mayoría de los casos toda la vida. Se trata precisamente de la esclavitud del siglo XXI y por eso es precisamente las adicciones a las drogas ilícitas, al tabaco, al alcohol, uno de los mayores flagelos y uno de los principales problemas que todos debemos prevenir y combatir. En nuestro siglo, en particular, las drogas han sido la causa de millones de vidas cegadas tempranamente. Son el motivo de verdaderas tragedias familiares y de historias de dolor en general, las adicciones. Y se han convertido también, por desgracia, en particular las drogas ilícitas, en una fuente de poder económico para las organizaciones criminales más violentas y causa también de la violencia criminal que azota al país. Hace 6 años, el gobierno de la República tomó la decisión de Estado de combatir frontalmente a la delincuencia, porque representa una de las más grandes amenazas para la integridad y para la seguridad de los ciudadanos y para la vida misma de México. El diagnóstico era muy preocupante. México enfrentaba un grave y creciente problema de inseguridad y se vinculaba, entre otras cosas, fundamentalmente a un cambio radical en la lógica operativa de las organizaciones criminales. Nuestra nación había dejado de ser exclusivamente ruta para el trasiego de drogas a Estados Unidos, lo sigue siendo desde luego, pero además se estaba convirtiendo también en un atractivo mercado de consumo. Los niveles de adicción y de consumo a las drogas se venían incrementando, especialmente entre los jóvenes. Entre otras cosas, a partir precisamente del incremento en el propio poder adquisitivo del país. México se ha venido convirtiendo en una sociedad de clase media, con un mayor consumo de viviendas, de automóviles, de todo tipo de bienes, y también, por desgracia, comenzó a ser visto por los criminales como un mercado de consumo de drogas ilícitas. Así ha ocurrido en este y en otros países. Y digo que las drogas se convirtieron en una de las más grandes amenazas para los jóvenes mexicanos por partida doble.
Por un lado, son un creciente problema de salud pública y afecta su salud, y por el otro, una creciente fuente de violencia que genera precisamente por la disputa que tienen entre sí los grupos criminales dedicados a vender droga con tal de tener el control de un mercado específico, es decir, de un territorio, de una ciudad o de una población. Es en ese choque de bandas criminales en busca de mercados controlados de consumidores donde se genera la mayor parte de la violencia criminal en el país. Esa violencia además recluta a los jóvenes, la recluta a quienes se ven involucrados con los grupos criminales en sus cadenas de narcomenudeo o en sus cadenas de información hasta que finalmente son incorporados a sus grupos de violencia. Frente a esa compleja situación, ¿qué había que hacer? Había que poner en práctica una estrategia integral. Y así fue, pusimos una estrategia integral basada en 3 ejes fundamentales de acción. Por una parte, lo que ha sido más comentado, lo más vistoso, lo más controversial desde luego, que es el combate frontal a los criminales. Pero por otra, una vía mucho más importante, que es la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en particular los cuerpos policíacos y ministerios públicos, y una tercera, todavía más importante de la anterior, y donde están todos ustedes, que es la reconstrucción del tejido social. Este es el de mayor relevancia, la reconstrucción del tejido social en el largo plazo para el país, porque debemos fortalecer a la sociedad e impedir con ello que la delincuencia permee a nuestras comunidades. Y bajo este eje se actúa en diversos frentes. Por un lado, se impulsan una serie de políticas que se encaminan a revertir las causas estructurales del problema a través de la generación de oportunidades para los jóvenes. Oportunidades para los jóvenes y los adolescentes, esa es la regla del juego. La generación de oportunidades de educación, la generación de oportunidades de salud, la generación de oportunidades de esparcimiento. Y por eso incrementamos sustancialmente el alcance de los programas sociales para construir en México una mayor igualdad de oportunidades donde puedan desarrollarse plenamente. Alcanzamos, por ejemplo, la cobertura universal de salud, una política que pocas naciones en el mundo han concretado, un objetivo fundamental, el que cada mexicana o cada mexicano tenga la posibilidad, el derecho de contar con médico, medicinas, tratamiento y hospital, es un logro fundamental de los mexicanos que muy pocas naciones en el mundo, por cierto, aún desarrolladas, han logrado. También impulsamos la generación de más oportunidades de educación. En estos 6 años se construyeron más de 1000 bachilleratos en el país, 140 centros universitarios totalmente nuevos, además de la ampliación de laboratorios, de edificios o de campus en varias universidades más. Hoy, más de 8 millones de niños y jóvenes reciben una beca del gobierno federal que les permite seguir estudiando y no abandonar la escuela por falta de recursos y así sucesivamente. También, tejido social implica precisamente acciones focalizadas en la prevención precisamente del crimen. Por ejemplo, el programa de rescate de espacios públicos, que busca convertir lugares generalmente propicios para la delincuencia en lugares rescatados y puestos en manos de las comunidades que se conviertan precisamente en espacios deportivos o de esparcimiento. Estos ya hay 5,000 casos grandes y pequeños. Uno para nosotros muy emocionante es, por ejemplo, Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ahí donde mataron a varios jóvenes en un hecho de los más tristes probablemente que se recuerden. Ahí mismo, de la mano con varios de los padres de familia de esos muchachos, construimos, donde eran terrenos baldíos y de vagancia, de consumo de drogas, construimos canchas de fútbol americano con pasto sintético, canchas de fútbol soccer con pasto sintético, canchas de béisbol, una área de conciertos al aire libre, biblioteca. Y hoy son cientos, si no es que miles de jóvenes los que habitualmente practican ahí deporte, fundamentalmente varios equipos de fútbol americano, de béisbol y de fútbol, que todos los días están verdaderamente teniendo una oportunidad que antes no tenían. Se han integrado también 47,000 escuelas al programa Escuela Segura, que tiene precisamente el objetivo de prevenir y proteger a los alumnos de las adicciones y de la violencia. Y aquí también se inscribe la campaña
que ha encabezado mi esposa Margarita, a quien también saludo y felicito, que es precisamente la campaña de información por una nueva vida. ¿Y en qué consiste, amigas y amigos? Ustedes lo conocen muy bien. Son un conjunto de acciones de capacitación y de información. Hay por lo menos 700,000 capacitadores, entre maestros, padres de familia, guías de México, soldados prestando el servicio militar, o jóvenes prestando su servicio militar más bien, en fin. Con lo cual, amigas y amigos, se integró probablemente una de las redes más poderosas de información. Y finalmente, la puesta en marcha de los centros Nueva Vida, de las que ustedes forman parte. Estaba viendo la encuesta de adicciones, lo que presentaba María Elena, y es muy importante, amigas y amigos, ¿dónde se ve ese resultado de la información y la prevención universal que se está buscando? Se ve en la encuesta misma. En la encuesta de 2008, solo el 30% de la población había recibido alguna capacitación, alguna incidencia de prevención de adicción. En la encuesta 2011 es ya el 44% el que ya ha recibido algún tipo de prevención, de plática, una charla, etcétera. Y en los jóvenes y adolescentes es más del 50%. 50% en hombres y 58% en mujeres, lo cual es fundamental, porque como se verá más adelante, el problema más grave que tenemos precisamente es el creciente consumo o las crecientes adicciones entre adolescentes en el país. Eso es algo muy importante. La política, pues, de prevención de adicciones ha incluido desde programas de atención primaria, que son los centros Nueva Vida, hasta la atención de personas en riesgo o personas que fueron canalizadas a instancias públicas o de la sociedad civil para tratamientos complejos o para impedir recaídas. Es aquí donde creo que tenemos que actuar muchísimo más. Pero el trabajo más intenso, insisto, se ha realizado en el área de la prevención. En las escuelas, en los grupos comunitarios de alto riesgo, con maestros, con mamás, con papás, con quienes se pusieron en marcha acciones de orientación y educativas para contribuir a la construcción de comunidades seguras, para crear juntos, sociedad y gobierno, verdaderos cercos de protección que alejen a los niños y a los jóvenes de las adicciones, tanto a las drogas ilícitas como al tabaco y al alcohol. Celebro también que hoy se ofrezcan contenidos preventivos en libros de texto, que se realicen actividades educativas y pues un largo etcétera de lo que están haciendo ustedes. Aunado a estas acciones de prevención, insisto, están la política de atención temprana de adicciones y de atención primaria, que es la Red Nacional de Centros Nueva Vida. En este gobierno, que está por terminar el próximo mes, se han echado a andar 335 centros Nueva Vida en el país. En distintos puntos de la geografía nacional se apoya además la labor que realizan 100 centros de integración juvenil y más de 400 centros de tratamiento residencial que operan en el país. Los centros Nueva Vida fueron construidos estratégicamente en 261 municipios de todas las entidades federativas para brindar atención a las comunidades que presentaban mayores situaciones de riesgo. Y para su construcción y su funcionamiento, el gobierno federal ha dispuesto a lo largo de estos años casi 600 millones de pesos para los centros Nueva Vida. La operación de estos corre fundamentalmente, ya una vez construidos, echados a andar por los gobiernos estatales, y ahí la respuesta es muy importante, aunque es variada también. Hoy pues los centros Nueva Vida son una poderosa herramienta del Estado para la prevención y atención temprana de las adicciones. Vale decir, por ejemplo, que de 2008 a la fecha se han realizado 2,5 millones de tamizajes, es decir, de cuestionarios hechos a los muchachos para saber detectar oportunamente si tienen algún riesgo de consumo de drogas, de alcohol o de tabaco. Se han realizado 13,5 millones de acciones de prevención y casi 1 millón de acciones de tratamiento en beneficio de más de 2 millones de personas. Por eso yo quiero hacerles un reconocimiento hoy, queridas amigas, queridos amigos, a las y a los trabajadores sociales, a las psicólogas, a los psicólogos, a las doctoras, a los doctores, a todos los que trabajan en los centros Nueva Vida, porque verdaderamente le están dando nueva vida a cientos de comunidades en el país. Es importante, amigas y amigos,
revisar los datos de la encuesta hay algunas observaciones muy importantes. Por ejemplo, algo que nos preocupaba mucho es cómo habían crecido las adicciones en muy poco tiempo, entre una encuesta y otra prácticamente. Es decir, entre la encuesta de 2002, la prevalencia, el número de personas, según entiendo, doctora, que consumen en el último año algún tipo de droga ilícita, por ejemplo, era del 0.7-0.8%. En 2008, en la siguiente encuesta, ya la prevalencia era de 1.4, casi el doble. Para un país de 100 millones de personas, que debe haber habido, pues entonces, ahora somos más, 112 millones de mexicanos, pues implicaba, pues, varios cientos de miles más de consumidores habituales de drogas. Entonces, esa tendencia nos preocupaba sustancialmente. Y pienso que todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de prevención, reconociendo que falta mucho por hacer, también ha funcionado. ¿Por qué? Porque entre la encuesta de 2008 y la encuesta de 2011, el crecimiento de la prevalencia se detuvo. Es decir, tenemos el problema todavía, pero la tendencia se rompió. Es decir, pasó de 1.4 a 1.5, es prácticamente la misma. Es decir, se estabilizó precisamente la prevalencia, concretamente lo que era un incremento creciente y preocupante en el consumo de drogas ilícitas que se había registrado entre 2002 y 2008 a nivel nacional, se detuvo en su crecimiento. Esto significa que el consumo de drogas pues ilícitas no se haya incrementado significativamente entre esas dos encuestas, entre 2008 y 2011. Obviamente que este crecimiento en la primera década del siglo en el consumo de drogas también está asociado a la expansión de la violencia, porque en la medida que los mercados de consumidores crecen, los criminales buscan controlar esos mercados de consumidores y chocan entre sí. Generalmente un grupo de crimen organizado contra otro grupo del crimen organizado en la disputa por alguna ciudad o por una plaza. También hay desde luego temas que nos preocupan mucho, concretamente el consumo de alcohol es un problema de adicción que crece preocupantemente entre jóvenes y entre adolescentes, que cada vez tienen su primer contacto y su primer consumo a una edad mucho más temprana y con un consumo mucho mayor, particularmente entre mujeres. De manera tal que tenemos que hacer un esfuerzo todos precisamente para poder continuar y expandir la política de prevención. Seguir firmes, desde luego, en la lucha contra las adicciones, porque es una lucha por un México más saludable y también por un México seguro. Amigas y amigos, en la tarea de proteger la salud de los mexicanos, así como en la tarea de proteger la seguridad, las libertades y la tranquilidad de los ciudadanos, el Gobierno de la República ha actuado con responsabilidad y con visión de largo plazo. Hemos luchado contra delincuentes sin escrúpulos, que a la vez hemos abierto cauces de prevención y orientación para los jóvenes. Construimos, por un lado, nueva capacidad para prevenir delitos y poderlos perseguir, pero también multiplicamos los puntos de atención primaria para aquellos que tienen un primer contacto con las drogas o con el alcohol o con el tabaco. La política, pues, pública está centrada en la gente. Está centrada en la dignidad de las personas. Es indispensable seguir informando y seguir trabajando. Allá, afuera, hay millones y millones de jóvenes que necesitan saber del riesgo de las adicciones y que necesitan saber precisamente los peligros asociados a las drogas ilícitas, al tabaco y al alcohol. Necesitan saber, padres de familia, también millones, qué hacer cuando el problema se presenta en casa. Esta labor preventiva es insustituible y solo se realiza cuando hay una sociedad y un gobierno dispuestos a ir al frente precisamente para evitar esta nueva esclavitud. Es indispensable, pues, continuar firmes en la construcción de ese México más seguro y más libre. Yo, en lo personal, y los integrantes del gobierno federal, desde luego, vamos a analizar con mucho cuidado los datos que arroja la encuesta nacional de adicciones. Básicamente, no solo estas dos grandes afirmaciones, uno, que se detuvo el incremento que venía registrándose en la adicción a drogas ilícitas, sino también el otro dato de que hay un crecimiento preocupante en las adicciones al alcohol entre adolescentes en el país, para poder perfeccionar las políticas públicas. Y hago votos
porque la encuesta nacional de adicciones, en lugar de realizarse cada 5 años, como se venía realizando, ahora la anticipamos 2 años, se realice, pues de ser posible, cada 2 años, cuando más. Es muy importante poder monitorear la evolución de estos problemas y poder tomar medidas oportunas, porque probablemente 5 años es demasiado para reaccionar adecuadamente. Así que quiero felicitarlos a todos, a los centros Nueva Vida, pedirles que hagan y sigan haciendo con el mismo afecto, con el mismo amor, el trabajo que realizan en todos los centros Nueva Vida del país, que multipliquen desde luego su talento y el esfuerzo que realizan, porque millones y millones de jóvenes lo necesitan. Y porque sí está dando resultados la labor que ustedes realizan en el país. Que sea para bien y mucho éxito en este primer encuentro nacional. Muchas gracias.